son preguntas abiertas bien bonitas. No son axiomas que no merecen discusión. Por ejemplo, les doy un ejemplo ahorita, un axioma. El problema de las personas no es el despertarse, sino es el levantarse. Eso no es verdad eso. ¿No? Cuando uno despierta, ¿no? Sin problema, despierta. Pero el problema es de levantarse, ¿no? Cuando uno está durmiendo en la cama. El problema entonces no es despertarse, sino levantarse. Y para todo siempre hay cuestiones así, problemas, que uno tiene que superar, ¿no? Tiene que conocer y además superar para buscar lo que uno quiere hacer, ¿no? Es decir, para buscar los objetivos. Toda una vida entonces está sujeto a objetivos. Pero a veces los objetivos son controlables o incontrolables. No controlables que uno puede controlar, incontrolables que no puede controlar. Por ejemplo, ha habido elecciones el domingo pasado y la oposición quería que gane a los masistas, pero parece que no. Parece que con fraude y todo han ganado, pero eso hay que esperar hasta el último momento. Y el próximo jueves va a haber elecciones desde Gestor en San Simón. No va a haber elección desde Gestor. Y hasta ahorita hay 3 frentes. Pero hay que ir hasta la universidad a votar. Entonces, el tema que estudiamos hoy día se llama sistemas administrativos. No, sistemas administrativos. Y un sistema administrativo es un conjunto integrado de acciones que, que se busca ejecutar, no en la organización, que se busca ejecutar en la organización. Y para ello se maneja lo que se llama un flujo de acciones. Un flujo de acciones que permitan realizar procedimientos administrativos dentro de la organización. Ahí, ahí está el componente. Entonces, el sistema administrativo es una combinación de acciones, es decir, manejar de forma integrada, como un conjunto, como un todo. Entonces, eso es lo que se busca, no manejar, manejar entonces de manera integral las acciones.
Y fíjense bien, ¿y cómo se maneja eso? Acá. ¿Cómo se manejan esas acciones? Para eso vamos a hacer una figura. Una figura. Aquí está. ¿Están viendo bien, no? Sí, Lisa, se ve. Ah, Sí, se perfecto. sabe. No hay problema. No hay problema entonces. Aquí está. Maneja entonces un sistema administrativo. Aquí está. Lo dibujamos inmediatamente. Acá. Aquí está. Luego manejamos los componentes. Un ratito. Aquí está. Los componentes. Y aquí siempre existe lo que se llama el feedback. Aquí está. Entonces, fíjense bien cómo va esto. Así, así. Esto va así. Y caramba. ¿Listo? Perdón, ahora sí. Aquí está. Como es flujo, siempre entonces está en movimiento. Y siempre existe lo que se llama el feedback. Aquí está. No el feedback. Es más o menos, pero así mejor. Aquí está. Así vamos a poner las letras. No, sistema administrativo, entonces. Ah, perdón. Un ratito. Aquí está. Ese es lo que se llama el input y este es el output. Entrada, salida. Ahora sí. Este entonces el sistema administrativo. Aquí está entonces, le ponemos a esto el input. Donde ponemos ahora sí. Aquí está. Es entonces el input. Input significa entrada, ¿no? Y ese es el output, la salida. ¿No? Output, la salida. Y aquí manejamos entonces la combinación de dos componentes. Aquí está. Las personas
las técnicas. Las personas y las técnicas. Perdón, entonces hay que darme esta macana. Salió. Entonces aquí está. Las personas y las técnicas. Listo. Las personas y las técnicas. No el output. Y aquí entonces, y lo más importante de todo esto es lo que se llama aquí el feedback. Esas palabras no se tienen que equivocar, porque en el examen va a entrar también esas cosas y no se tienen que equivocar al escribir, no feedback. Y feedback significa la retroalimentación, es decir, que todo está en movimiento. Entonces, un sistema administrativo es un mecanismo integrado de acciones, tanto de personas como técnicas, ¿no? Para producir algo. Entonces, dentro del input, lo que primero manejamos es la materia prima. Aquí está, entonces eso vamos a manejar directamente así. No lo que es la materia prima. Un ratito. ¿No? Materia prima. Entonces es el componente más importante de esto. Aquí está, ¿no? Manejar materia prima. A producir productos o servicios. Y lo que buscamos producir es bienes o servicios. Es decir, productos o servicios. Aquí está, ¿no? Es lo único que se vende en un mercado. No hay más. No productos o servicios. Es lo que se vende en un mercado. Y aquí está, aquí está. Dentro las personas, ¿no? Lo que manejamos son fundamentalmente los siguientes componentes. Es decir, recursos humanos. Las personas que trabajan de acuerdo a sus especialidades. Aquí está, un ratito, pucha. Entonces, esto nos hemos pasado aquí. Aquí está. Entonces, aquí ponemos productos. O productos o servicios. Eso es lo que vale. Aquí está. Entonces, los recursos humanos, no como elemento central. Luego, manejamos los diferentes componentes de las personas, no de las personas, que eso entonces está formado fundamentalmente por jerarquías, estructura, ¿no? De las personas. Entonces aquí vamos a poner inmediatamente todo eso. Aquí nos vamos a poner un ratito, eso vamos a poner para que no haya ninguna falla, les quiero poner para que no haya ninguna falla. Ya se han entrado más personas. Están entrando todos ahorita. A ver, están llamando. ¿Aló? ¿Ya? Sí, sí, ya. Entran ahorita, no hay problema. Sí. ¿Ya? Listo. ¿Ya? No están pudiendo ingresar, dice.
Eso ya está entrando, pero. ¿Cuántas personas ya están entrando? Eso. Ya están entrando. Listo, ya está. No hay ningún problema. Gracias, Lice. Ya, perfecto. Cualquier falla que haya, me llama al celular inmediatamente. Está bien, Lice, gracias. Ya están entrando todos. Aquí está. Entonces, las personas y las técnicas son los dos componentes más importantes de una empresa. Y vamos a ver eso, a qué se refiere, ¿no? Las personas, entonces, está referido a los recursos humanos, ¿no? Además, fundamentalmente, a las jerarquías. Licenciado, yo tenía una duda. ¿Sí? Dime nomás. ¿Qué duda? Dime nomás. No, entonces, continuamos entonces. Las jerarquías, luego tenemos, ¿no?, las estructuras, ¿no?, de organización de acuerdo a la unidad administrativa. Ahí está entonces el componente más importante y además el liderazgo, ¿no?, que siempre debe haber dentro del personal. Y las técnicas, saben, están referidos a los siguientes componentes. Aquí está. Aquí está. Las técnicas, entonces, se refiere a la maquinaria, ¿no?, fundamentalmente la maquinaria, a la logística, ¿no?, que es el movimiento de transporte, y a la informática, ¿no?, que es el elemento central, ¿no?, para poder identificar las acciones. Y fíjense bien, y lo que yo siempre menciono como un aspecto sumamente importante es el feedback, porque dentro de una organización, eso es lo que vamos a llamar el sistema administrativo, ¿no? Aquí está. Eso es lo que se conoce como el sistema administrativo, ¿no?, que es la composición integrada de los factores que permiten manejar los procedimientos de manera más adecuada. Y entonces eso es lo que buscamos. Entonces, el sistema administrativo no es más que la combinación de acciones en forma integrada, ¿no?, que permita un movimiento. Aquí está el input, entrada, el output, salida. Metemos materia prima y sacamos productos o servicios, que es lo único que se vende en un mercado. Y todo siempre tiene una retroalimentación. Aquí está entonces el feedback. Y ese es entonces el elemento central que vuelve al principio, pero en base a la experiencia, en base a la aplicación, se va mejorando. Pero para que esto funcione,
se necesitan de unas 6 acciones, ¿no? Para que esto funcione. Aquí está, pues unas 6 acciones. Y eso vamos a ver con detalle ahora, ¿no? Para que eso funcione. Aquí está. Y eso vamos a ver con detalle. Entonces, la primera acción se llama los componentes, ¿no? De los sistemas administrativos. Entonces ahí fíjense bien, componentes de los sistemas administrativos. ¿Y cuáles son esos componentes? No, son 2. El primero se llama el procesamiento. El procesamiento se refiere de que toda actividad no es más que una transformación. Un ratito. Una transformación. O transformación de bienes. Lo que se busca es transformar bienes y además lo que se busca es, ¿no?, tomar decisiones. Ahí está entonces un componente. Para que el sistema administrativo funcione, se necesita contar entonces con un procesamiento que dé movimiento a las acciones y además tomar decisiones. Se necesita contar con un ejecutivo, un CEO, el gerente general, que sea el responsable de controlar las acciones. Y entonces ahí está el elemento central. Hoy tenemos otro componente que se llama los factores de un sistema administrativo. Por si acaso, vayan sacando fotos de esto, por favor, para que mandemos a los compañeros, para que tengan todos, ¿no? Entonces, aquí está. ¿Ya? Por favor. Entonces, Ya, el segundo punto son los factores. Y dentro de los factores entran las siguientes acciones. Primero dice, es el sistema decisional. No, sistema decisional. ¿Dónde? ¿No? Lo que se busca entonces es un liderazgo. Se necesita contar con una persona que lidere, una persona ejecutiva, una persona que controle, una persona que decida las acciones. Entonces, en toda ejecución se necesita contar con un organigrama, con un CEO, un ejecutivo, ya que es la única persona que decide. No, y solamente una persona en la organización decide. No son 2 ni 3, nada. Tiene que ser solamente una. Si un país anda mal, por ejemplo, ¿es culpa de quién? ¿De los bolivianos o del presidente? No, del presidente. Entonces, fíjense bien, es el presidente el que toma decisiones. Y el presidente tiene que ser solamente una persona. No puede haber 2, 3, nada. No, una persona que toma decisiones. El sistema decisional, entonces, es sumamente importante. Entonces, tenemos el sistema, ¿no?, administrativo. Sistema administrativo, donde cuando hablamos de administración, nos referimos a manejar las 4 variables. Siempre, en cualquier momento que estudien el concepto de administración, se refiere al manejo de 4 variables. ¿Y cuáles son esas? La planificación, la organización, la dirección y el control. Esas son las 4 variables centrales de la administración. Entonces, fíjense, eso es lo que se necesita aquí también manejar. Dentro del sistema administrativo se necesita entonces manejar esas 4 variables, ¿no? Y luego tenemos el otro sistema que se llama sistema corporativo, donde lo que se busca es, ¿no?, generalizar y además descentralizar, ¿no?, descentralizar las acciones y además manejar con una administración horizontal, ¿no?, nunca vertical. Hoy en día en las empresas modernas siempre se maneja la administración horizontal, nunca la vertical, porque la vertical es burocrática, antigua y además inoperante. Entonces la administración horizontal, ¿no?, y eso ya hemos avanzado en la anterior clase, la administración horizontal. Luego tenemos el otro sistema, es el sistema operativo.
el sistema operativo que consiste en manejar la departamentalización y además la especialización. Es decir, en el organigrama se manejan por departamentos. Unidad administrativa, que son 3, fundamentalmente una empresa. La gerencia productiva, segunda, la gerencia administrativa y financiera, y la tercera, gerencia de comercialización. Es decir, por especialidades, ¿no? Finalmente está el sistema, ¿no?, de recursos. Un sistema de recursos donde lo que busca es ahorrar los recursos. Siempre se busca como organización ahorrar los recursos como elemento clave y central. Y eso entonces es lo que uno busca manejar y controlar. O manejar y controlar directamente eso. Aquí está. Entonces, vamos a ir bajando mejor así. Entonces ya estamos en el punto 3. Perdón, un ratito. Aquí está. El punto 3, que es el factor 3. Aquí lo ponemos. El factor 3 entonces son los objetivos del sistema administrativo. ¿Cuáles son esos objetivos? No, fundamentalmente, ¿no?, poder disponer de recursos y acciones, ¿no? Poder disponer de recursos y acciones para realizar trabajos. Luego, ¿no?, poder conocer los efectos de esas acciones. Poder ver los efectos de esas acciones. No de esas acciones. Conocer entonces los efectos de esas acciones para poder medir, para poder planificar y para poder organizar las acciones, ¿no? Y finalmente está el poder tomar decisiones en su momento, ¿no?, que sea entonces para agilizar los procedimientos, para agilizar las acciones. Entonces, fíjense bien, este sistema administrativo es una actividad que está monitoreada, ¿no?, que está planificada y que está organizada para realizar procedimientos, para realizar acciones dentro de la empresa. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, tenemos el punto 4, ¿no?, que son las características del sistema administrativo. Y eso es lo más importante, ¿no?, porque son 4 características, que son las siguientes. Primero, es la estabilidad. Lo primero que busca la empresa, la organización, es tener estabilidad. Es decir, ¿no?, tener seguridad, ¿no?, de realizar las acciones. Es decir, que no haya conflicto. Por ejemplo, la universidad pasa clases de forma normal cuando es todo normal. Pero ahora en época de pandemias se pasan más de clases virtuales, ya no presenciales. Entonces ya no hay una estabilidad total. Y fíjense bien, para toda empresa lo más importante es que exista estabilidad en el entorno, que no haya paros, bloqueos, ¿no?, huelgas y más cuestiones, porque eso perjudica el normal desenvolvimiento de la empresa. Y lo más importante en Bolivia es tener estabilidad. Estabilidad económica, estabilidad social y estabilidad política. Entonces eso es lo que buscamos, ¿no?, porque los bolivianos son personas, ¿no?, que dedican a hacer sus funciones de manera correcta, de manera adecuada, como en cualquier sociedad. Pero para todo eso, lo más importante para la organización, para la empresa, es la estabilidad. En la medida en que hay estabilidad, hay trabajo. Luego tenemos el segundo componente, que es la adaptabilidad. La adaptabilidad significa que todo evoluciona. Es decir, todo cambia.
¿no? Y todo se va innovando. Y es importante que la empresa se vaya adaptando a esos cambios, porque hoy en día la tecnología, todo va renovando en la sociedad, en el mercado. Y lo importante es cómo la empresa se va adaptando a esos cambios, no se va adaptando a esas innovaciones, a esa evolución. No, fíjense bien, y la tecnología entonces siempre va adaptando las acciones a una forma más eficiente de ejecutar las acciones, de realizar las cosas. Siempre es entonces con un enfoque positivo. Luego tenemos el tercer componente es la eficiencia. En todas las acciones entonces hay que, ¿no?, saber utilizar óptimamente, ¿no?, los recursos, saber utilizar óptimamente los recursos, es decir, con eficiencia. Y eficiencia significa hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, hacer bien las cosas. Y ya saben, la diferencia entre eficiencia y eficacia. Eficiencia es el medio y eficacia es el fin. Pero lo que buscamos es hacer lo óptimo, hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo oportuno y hacerlo eficientemente. Significa hacerlo bien. Luego tenemos el otro componente, que es la sinergia. La sinergia, ¿qué significa? La unión de esfuerzos. Es decir, no actuar conjuntamente, ¿no? Trabajar en grupo. ¿No? Trabajar en grupo. Pensar en nosotros, ¿no? Pensar en nosotros antes que en uno mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahorita yo toco la puerta? No toco la puerta, ¿no? Y de adentro me dicen, ¿quién? Yo respondo, yo. No me abren la puerta. Si vuelvo a tocar y vuelvo a preguntar, ¿quién? Respondo, tú. Tampoco me abren la puerta. Y finalmente, ¿no?, si vuelvo a tocar y me vuelven a preguntar lo mismo, ¿quién? Me preguntan, y digo, nosotros. Y sí me abren la puerta. Es decir, eso significa sinergia. Eso significa trabajar en equipo, trabajar en grupo. No pensar en nosotros, no pensar en yo ni tú, sino pensar en nosotros. Y es entonces el elemento más importante del sistema administrativo. Es decir, trabajar en equipo, porque así nos ayudamos todos. Así hacemos las cosas más rápido y hacemos de mejor manera. Entonces ahí está el componente más importante. Luego vamos a poner el quinto componente. Aquí voy a poner mejor. El quinto es los atributos de un sistema administrativo, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de un sistema administrativo? Aquí mejor vamos a poner, aquí está. Aquí está. ¿Cuáles son los atributos de un sistema administrativo? ¿No? Los atributos son 4 y son los siguientes. El primero se conoce como buscar oportunidades. Es uno de los atributos más importantes. Buscar oportunidades. Y esto se refiere que en toda acción siempre hay que buscar salidas. Es decir, buscar soluciones. Buscar soluciones. Ya que en toda actividad siempre uno tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. No, cuando algo sucede, algo mal, hay que buscar la solución. No hay que aumentar los problemas, sino hay que buscar ideas que den solución. Y es entonces los atributos de un sistema bien manejado administrativo, es buscar entonces oportunidades de solución. Y eso las personas que trabajan deben tener siempre en la mente. No cómo buscar y cómo ser parte de la solución y no parte del problema. Y eso entonces consiste tener éxito en lo que uno está buscando hacer, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Pues, tener siempre un menor costo. Es decir, no siempre entonces buscar ahorrar. Siempre ahorrar recursos. Porque fíjense bien, nadie regala dinero.
nadie regala oportunidades, nadie regala ventajas. Entonces, todo entonces se debe usar, ¿no? Si uno está, por ejemplo, escuchando música y sale de la casa, lo primero que tiene que hacer es apagar el aparato y no dejarlo encendido. ¿No? ¿Por qué? Porque buscamos es usar recursos, ¿no? Por mínimo que sea ese recurso, por mínimo que sea, siempre entonces hay que usar recursos. Y entonces eso es lo que hay que meter siempre en la cabeza, no cómo debemos usar recursos. Luego está el permitir los controles. Entonces siempre hay que permitir los controles. Es decir, ¿no? Conocer los errores para corregirlos. Lo más importante es conocer los errores, ¿para qué? Para corregirlos. Entonces siempre aprender a conocer los errores, aceptarlos y superarlos. Ahí está entonces, permitir entonces los controles, porque los controles son para evitar las omisiones, para evitar las fallas, para evitar los problemas. Y eso entonces nos conviene poder conocer a tiempo. Y finalmente está el dar información, ¿no? Entonces, fíjense bien, la información hoy en día es central, porque en la medida en que demos más información, tengamos más acceso a la información, mejor vamos a hacer las cosas, ¿no? Mejor van a ser las cosas, porque la información da conocimiento, y el conocimiento entonces permite mejorar lo que uno está buscando hacer. Y ahí está entonces lo que uno busca, hacer las cosas de manera adecuada. Y finalmente ese es el último punto, el punto 6, que son las exigencias. El punto 6, entonces, las exigencias. ¿Y cuáles son esas exigencias? Lo que debe tener un sistema administrativo. Exigencias, entonces, del sistema administrativo. Las exigencias son las siguientes. No son 6 exigencias. Aquí está, ¿no? Entonces, la primera es, ¿no? Buscar mayor eficiencia en lo que uno está haciendo. Y eso uno siempre busca, no hacerlo de mejor manera lo que uno tiene que hacer. Entonces, buscar mayor eficiencia en lo que uno está buscando hacer. Luego está eliminar los errores. Eliminar totalmente los errores. Entonces, eso es un elemento central, ¿no? Para exigir al personal. Entonces, debemos minimizar las demoras. Minimizar las demoras. Otra exigencia que debemos exigir a los empleados. Entonces, debemos maximizar las acciones. Entonces, siempre buscar sacar provecho de lo que uno está haciendo, es decir, maximizar las acciones, ¿no? Darle mayor valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Darle mayor confianza, darle mayor seguridad a lo que estamos haciendo. Y para eso también, ¿no? Hay que promover el entendimiento entre el personal, ¿no? Siempre entonces evitarse problemas, evitarse discusiones. Siempre, por ejemplo, si uno va a jugar un partido de fútbol, un partido de tenis o un partido de raquet, lo que hay que evitar todo el rato es discutir, porque uno ha ido a jugar, no a discutir. Entonces ahí está lo que es más importante en las acciones, dentro de la oficina, dentro del trabajo, es promover el entendimiento, ¿no? Evitar discusiones, porque eso no lleva a nada. Y finalmente, el adaptarse a las innovaciones. El adaptarse a las innovaciones. Y eso siempre hay que tener una mente abierta, una mente que acepta las críticas, que acepta las propuestas, que acepta los cambios y que acepta las innovaciones. Entonces ahí está, adaptarse entonces, ¿no? A las innovaciones. Y es entonces la pieza vital de lo que queremos hacer, ¿no? Y eso es el elemento central y clave. Ahora sí,
Ahora sí vamos a dar. ¿Hay alguna pregunta? Entonces yo os hago una pregunta. Aquí está, ¿no? Yo siempre les doy preguntas. Y ya saben, y esas preguntas son para el examen final, ¿no? Va a valer 10 puntos para el examen final. Entonces, me va mandando, yo ya voy registrando, ya voy controlando. Una pregunta, ¿no? ¿Por qué el cuidado del ser humano se basa en mantener el sueño, ¿no? Controlar bien el sueño, la dieta y la gimnasia? Entonces, fíjense bien, para que el cuerpo esté bien, esté sano, lo más importante es cuidar el sueño, la dieta y la gimnasia. ¿Y por qué hay que cuidar estos tres componentes para tener un cuerpo saludable? ¿Por qué? Ahí está el mente centrado. No es la pregunta que quiero que me respondan. No es la pregunta, entonces, es para que investiguen también. Entonces, las preguntas que van a entrar al examen, ¿no? Entonces, ya saben, el examen es el martes 27 de octubre. Ahora es 14. No 14. Y los temas van a ser los siguientes, ¿no? Los temas que van a entrar al examen son los siguientes. El primer tema es el concepto de OIM. Les he dado en data y les he enviado a su correo y a WhatsApp el concepto de OIM. Luego, el segundo punto se llama objetivos y ventajas de OIM. Por eso hemos avanzado también. El tercer punto es organización de las empresas, que son las dos teorías, ¿no? Las dos teorías organizacionales. El cuarto punto es planificación estratégica. Analiza la misión, visión y matriz FODA. Y el quinto tema es sistemas administrativos. Hemos avanzado hoy día. Entonces, esos 5 temas van a entrar al examen. Las páginas del libro que va a entrar, ¿quieren que les diga otra vez? Sí, Licen, por Sí, favor. Lice, por favor. Del libro nuestro, Licenciado, por si acaso. disponible para comprar. Sí, mañana desde mediodía ya va a haber para comprar y está en San Simón en la caseta número 3. Entonces mañana ya pueden conseguir, ¿no? Ya, Licen, gracias. Sí, Y Lice, porque no había para comprar. sí, no, pero mañana yo estoy llevando ya, porque me están entregando ya en la mañana y ya van a tener todos. Ah, Lice. Cualquier problema que tengan, Ya, me gracias, llaman al Lice. celular. Cualquier problema que tengan, me llaman al celular. Entonces, las páginas que van a entrar son, porque los exámenes que yo tomo son de teoría y aplicación, y la parte de aplicación sale de este libro. Entonces, las páginas son las siguientes. No, entonces, son 5 artículos. Aquí está.
Entonces, esos serían los 5 artículos que entraría. Entonces, por favor, me van a sacar foto para mandar a los compañeros de esta parte. Ya le hice. Licenciado, esa pregunta que dio, ¿tenemos que enviarle a su correo para la próxima clase? Sí, para la próxima clase, y yo voy registrando, yo tengo todo registrado de los que han enviado ya, todo está registrado. Licenciado, solo es esa pregunta, ¿no? ¿O hay alguna pregunta más? Solo en total ahorita, les voy a decir, son ahorita que les he mandado, son 4 preguntas. 4 preguntas. Si no consigues las preguntas, me preguntas por WhatsApp, yo te envío las preguntas, no hay ningún problema. Ya, Lice. ¿Y el trabajo que nos dio el día martes, para cuándo es? ¿Es para hoy día o para la otra clase, Lice? Ah, no, son las preguntas que les doy. Entonces, me va enviando, no hay ningún problema. Puede enviarme ahora, mañana o pasado, no hay ningún problema. Lo importante es que me envíen. Ya, Lice, está bien. Y lo que pone es materia y nombre. Es lo más importante, materia y nombre. Ya, Lice, a ver si nos envía, por favor, las preguntas que tenemos que hacerlo para el trabajo. Ya, WhatsApp. entonces, al WhatsApp me pides. Sí, ya, por Las favor, preguntas sin ningún problema. Ya, Lice, está bien, gracias. ¿Ya? Ya, Lice, gracias. ¿Ya? Entonces, el día martes vamos a tomar examen. Y por si acaso, la próxima semana no vamos a pasar clases, solamente el día martes el examen. Porque el día jueves tengo otro examen de otra materia. Entonces, no vamos a pasar clases. Ya, Lice. Hay elecciones, creo, Lice. Sí, elecciones de rectores el jueves. Pero, ¿saben? Es una elección totalmente manipulada por el actual rector, por el Juan Ríos, que quiere evitar que los estudiantes vayan a votar porque es muy problemático para ellos. Pero si hay elecciones, hay que ir a votar para sacarlo a este esbizo, ¿no? Hay que sacarlo, ¿no? Entonces hay que sacarlo. Entonces hay ahorita ¿Y cuál es tres la otra opción, candidatos. licenciado? Hay ahorita 3 candidatos. Aquí está, les digo. Entonces, son 3 candidatos. Uno se llama Innovar.